Viernes 12 de junio, gracias por informarse con Telediario. De inmediato un repaso por los hechos más importantes de la jornada. Preste atención a nuestros titulares. Bienvenidos. La Contraloría General del Estado detectó sobreprecios en 2 contratos de la empresa de agua potable de Quito. 5 personas son investigadas por peculado. El ministro de Trabajo dijo que de manera general se terminaron 170.000 contratos laborales. El secretario de Estado advierte con sancionar a los empleadores que abusaron de la figura legal de fuerza mayor establecida en el Código de Trabajo para despedir a trabajadores. El trabajo presencial de los servidores públicos en Quito se posterga una semana más. El COE Nacional resolvió que sea el 22 de junio, previo a una nueva evaluación. Este domingo a nivel mundial se conmemora el Día del Donante de Sangre. Hasta el año anterior, la Cruz Roja Ecuatoriana registró 204.800 donantes voluntarios. En lo internacional, el continente americano superó a Europa en el número de muertos por el nuevo coronavirus, con 185.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Comenzamos. La Contraloría General del Estado detectó sobreprecio en 2 contratos de la empresa de agua potable de Quito. Por uno de ellos, la Fiscalía abrió una investigación y 5 personas están procesadas por el presunto delito de peculado. El concejal Bernardo Abad señaló que el exgerente Guido Andrade, quien guarda a prisión, omitió información al directorio sobre estas adquisiciones. Son informes con responsabilidad penal que emitió la Contraloría General del Estado. Son adquisiciones que se hicieron durante la emergencia. El primero por servicio de desinfección de instalaciones. La empresa no pudo justificar la compra del químico PTD02, pese a que contaba con stock de hipoclorito de sodio. La propia Contraloría tiene que enviar a la Fiscalía del Estado los documentos para que se inicie una investigación. ¿Cómo se puede robar y cómo se puede robar en pandemia? Esto no es tener sangre en las venas. Fueron 693.000 metros cuadrados que, según el anuncio de las autoridades, iban a servir para limpieza de las calles de la ciudad y edificios. Se desembolsaron $652.124, pero el análisis determinó que el EMAPS pagó en exceso 59 centavos por metro cuadrado, un 269% de diferencia no justificada, es decir, 409.312,46 centavos. El concejal Bernardo Abad, quien es parte del directorio de la empresa, señala que el exgerente Guido Andrade habló sobre la licitación, pero no entregó completa la información. El exgerente general, hoy detenido, presentó al directorio el informe sobre estos 2 procesos, pero notamos claramente que el señor exgerente omitió una serie de detalles o simplemente dio una versión interesada y parcializada. El ente de control encontró en el primer contrato que las proformas de los proveedores fueron entregadas por un tercero que no ha podido ser contactado. No tenemos responsabilidad sobre los gerentes. Los directorios están compuestos por 5 miembros, de los cuales 3 miembros son del alcalde, y esto genera una mayoría. En el segundo contrato, la Contraloría determinó un sobreprecio en la compra de equipos de protección para el personal, por el que la Fiscalía a inicios de junio ya procesó a 5 personas. Silverti fue la adjudicataria por $167.920. Según Contraloría, por cada mascarilla se canceló $4.76, $6.6 por las monogafas y $15 por los trajes de protección. La diferencia entre el costo total del contrato y el estudio de mercado efectuado por auditoría es de $73.544. Además, quienes se presentaron al concurso estaban relacionados entre sí. Todas las personas o funcionarios de libre remoción que estaban en la anterior administración han sido removidos de su cargo, es decir, se les pidió la renuncia. Faltaría todavía esclarecer la denuncia del hackeo de las cuentas de la empresa de agua potable de Quito, de donde se desviaron $1.3 millones a cuentas de Hong Kong. Según el alcalde Jorge Yunda, ya se ha recuperado una parte del dinero. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Eliminar, reestructurar o darle otro tipo de competencias es la propuesta de 2 concejales para la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción Quito Honesto, a la que el municipio destina más de $1 millón anuales para su funcionamiento.
Las críticas sobre la gestión de la poca participación e intervención de Quito Honesto para evitar y denunciar los actos de corrupción en la administración municipal han salido a la luz en las últimas semanas. Han derivado en planteamientos sobre su futuro. El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, el concejal Fernando Flores, asegura que hay un proyecto de reforma a la ordenanza para una reestructuración del organismo y se convierte en una comisión más participativa y representativa. Hombres y mujeres que conozcan de la participación ciudadana, que conozcan del territorio, que conozcan de las necesidades, realmente exista una independencia, una autonomía entre Quito Honesto y el municipio de Quito. Propuesta que contempla la búsqueda de fuentes de financiamiento, ya que la Comisión contra la Corrupción depende al 100% del presupuesto del gobierno municipal, que destina de forma anual $1.400.000. Es una persona que gana $4.300 y que es funcionario directamente de la alcaldía, que de una u otra forma le está poniendo al ratón a cuidar el queso. La concejala Luz Elena Coloma, quien fue comisionada de Quito Honesto, dice que es necesario darle más competencias. La autonomía de acción y la oportunidad de acción, con la clara disposición y mandato de que todos los procesos que se estén haciendo desde empresas o desde la administración pasen por ese filtro o ellos tengan acceso a toda esa información. Y que se debe hacer un trabajo coordinado entre este organismo y los ediles que fiscalizan las adquisiciones. Hay que devolverle a Quito Honesto esa facultad, esa importancia, y trabajar más de la mano con la propia auditoría interna. El tercer camino es la eliminación de Quito Honesto. Termina siendo un gran elefante blanco, pasando informes que tienen mucho de forma y poco de fondo. Desde junio de 2019 a mayo de 2020, Quito Honesto revisó 159 expedientes de procesos de contratación pública de las entidades municipales y calificó 40 denuncias. Valeria Villarroel, Ecuador TV. En lo que va de la emergencia sanitaria, se realizaron 5.667 contrataciones de insumos médicos, mascarillas, desinfectantes, pruebas para detección de COVID y alimentos. Los precios de estos insumos varían entre entidades, lo que propicia investigaciones por sobreprecio. Las contrataciones en emergencia por primera vez son públicas en tiempo real. Esto permite que se puedan comparar los precios en la adquisición de insumos. Por ejemplo, las pruebas rápidas para detección de COVID se adquirieron en rangos de precio desde los $9.50 por parte del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional hasta los $38.60 que pagó la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil. ¿Por qué se dan estas variaciones? Marcelo Dueñas, experto en contratación pública, lo explica. Yo considero que influye en los precios es el plazo de entrega y la demanda. Las pruebas PCR son más costosas. Algunas de las entidades contratantes son: el Ministerio de Salud Pública adquirió 100.000 a un valor unitario de $18. El gobierno provincial de Azuay las adquirió a $45 y el municipio de Lago Agrio a $85. El sonado caso de las bolsas para cadáveres también se evidencia, pues fueron adquiridas a un precio de $140 y $131 por el Hospital Guasmo Sur, mientras el Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca las adquirió en $78,20 y el municipio de Daule las compró en $23. Todos estos procesos de contratación, según el CERCOP, pasarán a la Contraloría para su revisión. Es responsabilidad, de acuerdo al artículo 99 de la Ley de Contratación Pública, es responsabilidad de la entidad contratante realizar los estudios de mercado y seleccionar aquellos bienes o servicios que tengan el mejor costo, es decir, precio y calidad. El hecho de no tener fijación de precios no exime la responsabilidad a las entidades que hayan hecho su mejor selección. Las entidades contratantes siguen cumpliendo con los principios de la contratación pública. Esto es legalidad, trato justo, igualdad, concurrencia y participación. Pero no siempre se puede hablar de sobreprecios. Yo diría que casi ningún país ha establecido precios, porque ¿qué pasa si nosotros fijamos una mascarilla en $5 y alguien le puede vender a 6? Dejamos de comprar y por lo tanto no nos abastecemos. En las mascarillas N95 los oferentes se incrementaron a raíz de la emergencia y se compraron desde los 0.89 centavos de dólar por el municipio de Macará, el municipio de Loja en $3.39, el gobierno provincial del Guayas en $6.71 y el Hospital San Francisco de Quito en $7.40. Pero no todas las entidades han publicado la información con detalle de precio unitario como es su obligación, lo cual constituye un agravante si se llega a determinar alguna irregularidad. Sofía Montoya, Ecuador TV.
Durante toda esta semana hemos hablado con varios personajes sobre sus impresiones frente a los más recientes casos de corrupción. Hoy hacemos contacto vía Zoom con Alberto Molina, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción Capítulo Guayas. Coronel, buenas noches. Buenas noches, un saludo cordial a todos quienes hacen Ecuador TV y a quienes nos están escuchando y viendo. Estoy a las órdenes. Coronel, comencemos con su balance de los varios hechos ligados a la corrupción de los últimos días. Hemos visto de todo, desde adquisición de implementos necesarios para la emergencia sanitaria con sobreprecio hasta redes delincuenciales que involucran al sector privado, al sector público y también a asambleístas. Bueno, mire, el tema de la corrupción hemos venido denunciando, no solamente la Comisión Nacional desde Quito, sino en las diferentes provincias. Y esto ha cobrado relevancia y atención e indignación del pueblo ecuatoriano, porque en las condiciones de tragedia que vive el país por el efecto de la pandemia, realmente resulta criminal que las autoridades que estaban obligados, ¿no?, a hacer las adquisiciones, obviamente, para paliar el problema, pero han aprovechado del estado de emergencia para, a través de agnados o cognados, hacer compras o el tema es que empresas fantasmas, quería decir, realmente ha producido indignación, porque esto resulta un monto pequeño comparando a lo que ya veníamos viendo del Aromo, de Odebrecht, de todo lo que habíamos nosotros señalados, Toacho Pilatón, Manduriaco, etcétera, etcétera, que son miles de millones solamente en el Aromo de esa empresa, de esa refinería fantasma llamada del Pacífico, son 1.500 millones. Igualmente la de Esmeraldas, de manera que el impacto emocional y el rechazo total ha sido porque en estas circunstancias no han tenido ni un ápice ni de remordimiento haber hecho momentos de la mayor tragedia que está pasando el país. Coronel, de los 45 casos que investiga la Fiscalía General durante la emergencia, Guayas lidera la lista con 12 casos abiertos por posibles actos de corrupción en la contratación de insumos médicos. ¿Qué está pasando en esta provincia? Bueno, mire, en realidad también hay provincias que todavía están por manifestarse con documentos, como acostumbramos las comisiones de las diferentes provincias, por ejemplo, de Los Ríos, ¿no? Lo mismo Manabí, es un clamor ciudadano después de tantos años del dinero que estaba, digamos, dirigido para la reconstrucción, hasta ahora viven en carpas. Vea usted el tema del hospital de Pedernales, no puede ser más rechazable, una situación tan infamante de autoridades que debieron, como dije, tener esa responsabilidad. En Guayas, en realidad, lo que se ha visto en este momento son lo que venimos ya denunciando de hace rato la Comisión Anticorrupción, el tema del Teodoro Maldonado, el tema, digamos, de los hospitales del IES en general, y hemos hablado con los directivos, incluso nos han pedido reuniones. Por ejemplo, el doctor Loja, que pidió desesperada una reunión cuando nosotros rechazamos ser los veedores del nombramiento de las autoridades de los hospitales, porque sencillamente no estaban llevando carpetas, no podíamos ser veedores si las carpetas y la selección iban a ser en Quito. ¿Qué veeduría podíamos hacer si no teníamos los documentos? Entonces, eso, digamos, ha venido acarreándose y ahora toda esa purulencia ha salido en esta situación de emergencia. Coronel, ¿por qué el sector de la salud es el más afectado? O si es que tal vez estaremos esperando que se visibilicen otras irregularidades en otros sectores en los próximos días. Sí, yo creo que van a salir otras cosas más. Ya han denunciado algunos porque la prensa ha sido fundamental en estas denuncias para que aparezcan estas purulencias. Y yo creo que van a aparecer. Lo que ocurre es que dada la pandemia era urgente adquirir insumos y medicinas inmediatamente. De eso se aprovecharon de la emergencia, que podían hacer sus negocios directamente con sus testaferros o sus agnados y cognados, como le dije anteriormente, para hacer estos negocios infames. De manera que yo creo que
próximamente ya han anunciado periodistas que han estado investigando casos gordos y lo mismo, compañeros de las filiales de otras provincias van a poner sus denuncias de toda esta miasma que está apareciendo desgraciadamente en este país. Coronel, y de su lado, la Comisión Nacional Anticorrupción en el capítulo Guayas han tenido o han llegado más pruebas de los casos recientes, entre ellos aquellos en los que se vincula al prefecto Carlos Luis Morales o a la familia Bucaram, o quizás ustedes están trabajando en evidencia de otros casos. Bueno, ya hemos venido, como le digo, denunciando, señorita, ahora en enero mismo, por ejemplo, el caso del dispensario de Tarqui Norte, de la Marta Roldós, en donde se contrató, ¿no?, para hacer una ampliación al dispensario, le pagaron todo, absolutamente todo, y la construcción, de acuerdo a los técnicos, hay que derrumbarle porque no sirve para nada. De manera que yo creo que todos estos casos, que los montos aparentemente, digo, comparados con el gran atraco de 70.000 millones del Correato, realmente resultan pequeños, pero el impacto emocional ha sido tan grande, ¿no?, que realmente la ciudadanía se encuentra indignada porque en las condiciones difíciles de la economía del país y dado la situación que estábamos viviendo con muertos, con gente que desesperadamente acudía a los hospitales a pedir, digamos, a clamar, digamos, una atención, no podían porque no había los insumos, no había la medicina y todos estos han robado. De manera que yo creo que la justicia en este momento y siempre tiene que obrar con firmeza, sin que le tiemble la mano, y pedirle al gobierno que lo que ofreció, la lucha contra la corrupción, dijo, será implacable, y que vamos a practicar una cirugía mayor que no solamente sea eslogan, señor presidente. Es necesario que los instrumentos que tiene el Estado, Fiscalía, Contraloría, no solamente la ciudadanía, porque la ciudadanía, vea usted, nosotros tenemos responsabilidades como ciudadanos, lo dice el artículo 83, responsabilidades, son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y las ecuatorianas sin perjuicio de otros provistos en la Constitución y en la ley. El artículo 83, numeral 8, administrar honradamente y con rigor y restricto a la ley el patrimonio público, denunciar y combatir los actos de corrupción. Eso es lo que estamos haciendo como Comisión Cívica Anticorrupción, que realmente es un grupo de ciudadanos que hemos asumido esta responsabilidad cívica para denunciar la corrupción. Coronel, antes de finalizar, ¿cómo califica la comisión en la que usted es miembro el trabajo de la recién creada Fuerza de Tarea Multisectorial? Bueno, yo creo que, mire, una fuerza de tarea como lo militar es un organismo no orgánico para asumir en la temporalidad un caso específico. Yo creo que hace bien porque desgraciadamente una de las cosas que se ha acusado a nuestra justicia es que ha sido lenta y realmente queremos que haya celeridad y que inmediatamente estos pillos vayan a la cárcel donde deben estar. Nos quedamos con ese mensaje entonces. Muchísimas gracias al coronel Alberto Molina por sus impresiones frente a los recientes casos de corrupción que hemos visibilizado y que todos denunciamos. Buenas noches. Y nosotros seguimos con más información aquí en Telediario. En otro ámbito de la información, el ministro de Trabajo, Luis Poveda, informó que se terminaron 16.820 contratos laborales por fuerza mayor. El secretario de Estado advierte con sancionar a los empleadores que abusaron de esta figura legal establecida en el Código de Trabajo. El ministro de Trabajo indicó que en el país se han terminado 174.000 contratos de trabajo en los últimos 90 días y que 16.820 contratos finalizaron por la causal de fuerza mayor, la cual se investiga porque se han detectado presuntos abusos. En esta situación ha habido ciertos abusos por parte de algunos sectores de los empleadores. Advirtió que si se encuentra que la desvinculación no estuvo debidamente justificada por fuerza mayor, el empleador deberá indemnizar al ex trabajador. Es que se va a sancionar al empleador con una remuneración inmedia por cada año de servicios en favor del trabajador como una sanción, como una condena, conforme lo determina el artículo 188 del Código del Trabajo.
Pero existen también otros casos. Extrabajadores denuncian irregularidades que finalmente terminaron con la desvinculación. En un hotel del centro de Quito, sus ex empleados afirman que a 60 personas les obligaron a renunciar. Les dijeron que firmaran la renuncia con la promesa de devolverles el trabajo y les dijeron que les iban a mantener las aportaciones al Seguro Social, y el día de hoy les llamaron para decirles que les estaban haciendo afiliación voluntaria por el Seguro Social. Por eso piden que se investiguen estos casos para evitar una vulneración de derechos de los trabajadores. Que una sola persona renuncie puede ser normal, pero que 60 personas renuncien al mismo tiempo no es algo normal. Tienen que verificar qué pasó allí. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y le contamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, a través del decreto número 1070, dispuso la creación del programa de apoyo crediticio denominado Reactívate Ecuador. El objetivo es canalizar los recursos públicos a través de las entidades de los sectores financiero público, financiero privado y financiero popular y solidario para implementar líneas de crédito preferenciales. Además, el jefe de Estado, mediante decreto 1071, designó a Roberto Arturo Dun Suárez como delegado permanente del presidente constitucional de la República al directorio de la Corporación Financiera Nacional. Mientras tanto, en Guayaquil, el Ministerio de Educación entregó libros escolares con la participación del vicepresidente Otto Sonnenholzner y el gobernador de la provincia, Pedro Pablo Duarte. El segundo mandatario indicó que se analiza un proyecto educativo que permite el acceso a la educación a los niños de escasos recursos. Doña Elena Briones fue una de las 500.000 beneficiarias para recibir gratuitamente los libros de educación. Es madre de familia de 4 niños, 3 tienen institución fiscal y 1 en particular, por lo que ya ha iniciado un proceso de traslado. O sea, ya supuestamente ya me dieron el certificado de inscripción. Prácticamente va a recibir atención para poder gestionar su cupo. En las instituciones educativas se entregan los libros y en cambio puerta a puerta se entregan las fichas pedagógicas, ¿verdad? Pues todo esto con voluntarios, ¿ah? Aquí no hay nadie, ningún profesor ha sido obligado. Según el vicepresidente de la República, con el fin de garantizar que los niños que viven en extrema pobreza y que no tienen internet puedan acceder al derecho de la educación, como prioridades se plantean 2 proyectos gubernamentales en este tiempo de pandemia. Que esta pandemia no se convierta en un elemento que incremente la inequidad entre quienes sí pudieron acceder a la telecomunicación y a la educación y quienes no. El proyecto que teníamos de reapertura de escuelas rurales, donde ya teníamos más de 800 abiertas, hace que tengamos maestros en esas zonas que puedan apersonarse y directamente tratar cada caso. Cada maestro tiene bajo su responsabilidad 15, 20 niños. Y el otro era los puntos de internet en esas zonas rurales. En donde ya tenemos escuelas, ya tenemos internet. En los otros lugares tenemos que seguir avanzando. Estaban destinados 800 puntos para el transcurso de este año, llevamos 300, pero tenemos ahora evidentemente que acelerar el paso. Entre los mecanismos que se manejan está la reapertura de las escuelas rurales. Reforzando el rol del maestro, la cercanía con cada estudiante. 20 horas 23 minutos, la forma cónica del volcán Sangay, ubicado en la provincia de Morona, Santiago, está cambiando debido a su actividad eruptiva. Los expertos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional sostienen que estos cambios son propios de los volcanes activos y que su apariencia será distinta al final del proceso explosivo. Conozcamos más sobre este volcán localizado al suroriente de nuestro país. La morfología del volcán Sangay, ubicado en la provincia de Morona, Santiago, está variando. Este coloso se caracteriza por su forma cónica, de gran altura, con 3 cráteres alineados por la cumbre. Pero luego de este último proceso eruptivo, que arrancó desde el 7 de mayo de 2019, su forma está cambiando. Al momento lo que observamos en el Sangay es justamente un ahondamiento, una profundización de la quebrada que sale hacia el río Volcán. Y esto es justamente por el flujo de lava que está descendiendo por ahí y que, claro, una vez que este flujo desciende por esa pendiente muy fuerte, entonces los frentes del flujo o partes del flujo un poco más inestables colapsan, es decir, se caen por la gravedad. Claro, obviamente cambia la morfología y lo que estamos viendo es un paisaje distinto, una forma del volcán distinta, que por supuesto tiene implicaciones, sobre todo por la
el flujo de lava que sigue descendiendo y va profundizando más ese cauce. El Sangay es parte de la cadena volcánica de los Andes ubicado en la Cordillera Real, en la provincia de Morona, Santiago, y su proceso eruptivo es continuo. Tiene una altura de 5.230 metros sobre el nivel del mar. La última erupción se produjo en 1628 y afectó a Riobamba. Por su fuerza, los indígenas lo llamaron como Samkai, que significa espantar, pero hay más interpretaciones. Que indican que Sangay en realidad significa benévolo. Es decir, que está en actividad, pero que no genera mayor daño. A diferencia de otros volcanes activos como el Reventador, el proceso eruptivo del volcán Sangay no afecta a zonas pobladas, porque no hay comunidades cerca. Con las fuertes lluvias se pueden formar lahares, que se descargan por los ríos Supano, Volcán y Sangay. Este volcán tiene características recientes, como flujos piroclásticos, flujos de lava, lahares y columnas de ceniza. El Instituto Geofísico no sabe cuándo el proceso eruptivo terminará, pero sí entienden por su comportamiento que mientras sea continuo, no tendrá una gran fuerza eruptiva. María Elena Vaca, Ecuador TV. Amigas y amigos, atención a lo siguiente. Ecuador TV les mantendrá informados todos los fines de semana. Desde mañana, sábado 13 de junio, usted podrá sintonizar Telediario a las 19 horas. Será media hora de información con temas de coyuntura nacional e internacional, así que recuerde sintonizarnos. Todos están invitados. Momento de hacer una pausa, pero al regresar, más información de su interés. Continuamos. El trabajo presencial de los servidores públicos en Quito se posterga una semana más. Se tenía previsto que los funcionarios retomen sus actividades el 15 de junio, pero el COE Nacional resolvió que sea el 22, previo a una nueva evaluación. De hecho, el pedido desde el COE Metropolitano a la instancia superior era para que el mes de junio culmine sin asistencia presencial de los servidores públicos, priorizando el teletrabajo, como ha ocurrido durante toda esta emergencia sanitaria. Creo que ha sido un pedido absolutamente razonable del COE Metropolitano y obviamente la plenaria ha decidido. Pero en el COE Nacional se ha tomado una decisión de postergarla por los siguientes 8 días. La ministra de Gobierno María Paula Romo lo anunció a través de su cuenta de Twitter, en donde informó: se mantendrá la suspensión de la jornada laboral presencial para el sector público en Quito por una semana más. Esto quiere decir hasta el 22 de junio. Dos son las razones de esta particularidad en la capital. La primera, el número de funcionarios públicos, como ya se lo había dicho en el Comité de Operaciones de Emergencia. Quito tiene la mayor cantidad de funcionarios públicos, por eso es que a la capital se le dio un tratamiento diferenciado y un tratamiento especial, porque esto es un tema más de técnico, un tema de lógica. Y también que durante los primeros 8 días, desde que Quito pasó de color rojo a amarillo en el semáforo epidemiológico, las aglomeraciones en la capital son reiterativas. Tenemos que prever también que la respuesta de la ciudad respecto a diferentes temas como la movilidad, por ejemplo, esté absolutamente acorde a ese número de funcionarios que ingresarían. Por ello se esperará esta semana para realizar una nueva evaluación. Alex Llanos, Ecuador TV. En las tiendas de venta de ropa se implementaron protocolos de bioseguridad para garantizar que los clientes se prueben las prendas sin arriesgar su salud. En esta cadena de moda, los protocolos de seguridad se cumplen así. Quienes ingresan deben pasar por la desinfección de sus zapatos, se les toma la temperatura y se coloca gel desinfectante en las manos de los clientes. Esta pantalla indica el aforo permitido. Tomando en cuenta la protección, obviamente, de la mascarilla, tener el asunto del alcohol, para que la gente pueda ingresar a cada una de las tiendas. Todas las personas que entran deben hacerlo con mascarilla. El piso está señalizado para cumplir con el distanciamiento de 2 metros. Si una persona se prueba ropa en los vestidores, se debe desinfectar las manos. Al entregar la ropa que no va a comprar, las prendas pasarán a un proceso de desinfección y cuarentena. El cliente ingresa al vestidor, se desinfecta las prendas que han sido probadas, en ese caso se las lleva a un día de desinfección total para que posterior pueda nuevamente percharse en los lugares que les compete. Al pagar por las compras en esta cadena, el piso también está señalizado y se desinfectan los billetes y tarjetas. Los clientes se sienten más seguros con las medidas de seguridad implementadas. Veo que ya hay normas de bioseguridad, la cual
en todos los establecimientos se está aplicando y es muy bueno. Muy bien, porque eso también nos brinda seguridad al cliente, o sea, venimos con confianza. Mientras tanto, en los centros comerciales también se cumplen con todas las medidas para que cuando se expendan las prendas se garantice la desinfección de las mismas. Nosotros no vamos a escatimar en ningún momento y vamos a dejar de mantener la seguridad de nuestros clientes. Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo de cumplir con todas las normas que tiene el COE para poder dar un magnífico servicio y protegerles a nuestros clientes. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y este viernes en el centro norte de Quito se registró una gran cantidad de transeúntes y comerciantes. Los dueños de locales comerciales aseguraron que no todos los ciudadanos respetan las normas de bioseguridad y que las ventas se recuperan poco a poco. Aceras llenas de transeúntes y comerciantes fue el ambiente que se vivió este viernes en el norte de Quito. En la avenida Naciones Unidas de Amazonas, cercana a los centros comerciales, los locales estuvieron abiertos y las ventas se recuperan de a poco. Los clientes sí estaban con un poco de temor por todo lo que estábamos pasando por la pandemia, pero como les repito, ya los clientes como que se han ido adaptando nuevamente a la actividad económica. Los vendedores informales tampoco han logrado mejorar su inversión. Hay ventas, la gente está sin dinero, no compra. Imagínense, ni las mascarillas se venden. Los ciudadanos ven como positivo que se abran los negocios. Es muy importante la economía, pero tenemos que pensar también en las personas. Así que si tú necesitas realmente salir, hazlo. De lo contrario, mejor quédate en casa. Realmente es muy beneficioso para toda la economía. Lo más importante es que nosotros tomemos las medidas de seguridad, tengamos un poco de conciencia social y empatía con nuestros mismos compañeros o con la gente que está caminando. Bien y un poco mal por lo que se están aumentando ya lo que es el síndrome de enfermedad del COVID. Y bien por lo que necesitaban hacer. Pero los propietarios de locales señalan que no todos cumplen con las normas de bioseguridad. Sí está un poquito complicado porque sí hay gente que no le gusta obedecer las órdenes que uno les tira, por más señalética que haya en los locales, la gente no obedece, como que no les interesa utilizar tapabocas y eso sí ha sido un poco complicado. Los comerciantes esperan que de a poco sigan incrementándose las ventas para superar las pérdidas de 70 días por el cierre de sus negocios. María Elena Vaca, Ecuador TV. El Gobierno Nacional promueve la reactivación del trabajo artesanal a través de la segunda feria virtual Somos Ecuador, en la que participarán varios artesanos que fueron identificados y capacitados por el Ministerio de Comercio Exterior. Y a través de los créditos de desarrollo humano del Ministerio de Inclusión Económica y Social, emprendedoras de la Zona 8 aportan a la reactivación económica de los sectores populares con la creación de nuevos negocios productivos. Le contamos más. En los sectores populares poco a poco se reactiva la economía. Ketty Magallanes es beneficiaria del Bono de Desarrollo Humano. A través del crédito ha hecho crecer su negocio comercializando chifles para tiendas y restaurantes. Lo he hecho ya por 3 veces, entonces todos los créditos que he obtenido lo he implementado en lo que es el negocio. Nos sentimos bien porque podemos trabajar aquí en familia. Junto a mi esposo, le ayudo. Beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano que accedieron al crédito de desarrollo humano han utilizado esa capital para emprender. Por su lado, Gisela Rodríguez, madre soltera, accedió al crédito para vender víveres. Trabajar en su tienda le permite compartir el tiempo y cuidar a la vez de su hija. Quise aprender esto para estar pasando con ella y aprenderle más, o sea, darle más atención a ella y no dejarla sola. Por eso tener mi propio negocio. En lo que va del año, en la Zona 8, que comprende los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón, se han entregado 806 créditos de desarrollo humano entre individuales y colectivos. Que se sumen la intención y la voluntad de los ciudadanos más la ayuda que nosotros podemos dar como Ministerio de Inclusión Económica y Social para entre todos reactivar la economía del Ecuador. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. China efectuó una nueva donación a Ecuador. En esta ocasión, la entrega de insumos médicos se realizó a 10 provincias del país, a la Asamblea Nacional y a los medios públicos. Solo en la adversidad podrás conocer a tus verdaderos amigos. Bajo esta premisa y al conmemorar este 2020 40 años de relaciones diplomáticas entre Ecuador y China, el país asiático efectuó nuevas donaciones. Durante todo el periodo de la propagación del coronavirus, los dos países
se ayuden recíprocamente. Los medios públicos que continuamente trabajaron desde el inicio de esta pandemia es una de las instituciones beneficiadas, a la que se le entregó 2.000 mascarillas para su personal. Yo agradezco esta ayuda que nos presta también a los periodistas que estaban en primera línea, como usted dice, que también se constituyen en el factor más expuesto dentro de esta lucha que se está brindando frente a la pandemia. Así también la Asamblea Nacional recibió alrededor de 35.000 mascarillas, 150 trajes y 150 gafas de protección. Hay que seguir trabajando de la mano, estimado embajador. China es muy importante para nosotros en ese sentido, en esas relaciones comerciales que tiene Ecuador con este país, en esa posibilidad de que a través suyo se puedan impulsar esos oxígenos financieros y crediticios que el país necesita. Además, Carchi, Bolívar, Cotopaxi y otras 7 provincias más también recibieron estos implementos de bioseguridad. Tenemos en el sector rural personal médico que no tiene los equipamientos suficientes y hacia allá va dirigida esta donación de China. Donaciones que equivalen a $84.000. Y en las próximas semanas, un nuevo lote de insumos médicos llegará a Quito. Entrega de insumos médicos que se suman a los ventiladores, termómetros infrarrojos, pruebas PCR y otros equipos donados semanas atrás por esta nación para apoyar el combate al COVID-19. Olga Velasco, Ecuador TV. Con las complicaciones que trajo la pandemia, el sector cacautero no se paralizó. El gremio del cacao se prepara para las 2 temporadas de cosecha con expectativas de seguir exportando la fruta. Se tenía previsto llegar a las 345.000 toneladas de cacao este año. La pandemia impactó la producción, pues no todos los árboles fueron podados ni fertilizados apropiadamente. Y a pesar de eso, no se dejó de producir. Según los datos de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, en marzo se exportaron 22.046 toneladas, en abril 20.918 y en mayo 20.246, siendo los principales países Indonesia, Estados Unidos y Holanda. Aún así estamos esperando lo que pensamos nosotros va a ser cosecha récord del Ecuador, entre 325 y 335.000 toneladas para este año. Juan Bernardo Aguiar, productor de cacao, indica que una de las ventajas de este sector es que el precio se ha mantenido. Si bien es cierto, hubo una baja de precio, pero el precio todavía mantiene un valor en la que el cacautero todavía tiene una ganancia más o menos estable, que el cual le permitirá salir todavía con estas cosechas. Asimismo, destaca la importancia del apoyo gubernamental con los créditos Reactívate Ecuador, que apoyan a todos los negocios afectados por la pandemia. Yo estoy haciendo una aplicación, Reactívate Ecuador. Yo estoy esperando que el banco me dé la aprobación. Francisco Miranda, presidente de ANE Cacao, aseguró que el cacao ecuatoriano aún tiene demanda, por ello las expectativas de venta. Tenemos donde vender cada una de todas las pepas producidas en el Ecuador hasta el momento y pensamos que va a ser así para todo el año. Es difícil a veces predecir el futuro, pero estamos seguros que los consumidores van a preferir el producto nuestro por sus condiciones sociales, laborales y ambientales y por el sabor tan característico que nos pone en la plataforma mundial. En los meses de julio y octubre se tiene previsto los picos de cosecha, que dependerá del efecto climatológico. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Con una inversión que supera los $8 millones, el Ministerio de Inclusión Económica y Social ejecuta una serie de acciones para prevenir, atender y restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil. En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, más de 180 niños de la parroquia Aloasí en el Cantón Mejía, en la provincia de Pichincha, fueron parte de un agasajo donde se ratificó el compromiso de parte del Gobierno Nacional. Los niños tienen derecho a ser felices, los niños tienen derecho a estudiar, los niños tienen derecho a tener una familia.
Eso es lo que nosotros como MIES garantizamos y damos ese acompañamiento. Erradicar el trabajo infantil es una de las prioridades de la política social de Ecuador. Por ello, para el 2020, con una inversión de $8.400.000 a través de 104 convenios de cooperación con 64 gobiernos locales y 41 organizaciones sociales, se brinda cobertura y atención a 11.530 niños, niñas y adolescentes de los sectores más vulnerables. En estos sitios, como en Aloasí, que son puntos de expulsión hacia las ciudades de estos niños, los niños se queden aquí, los niños no tengan la necesidad de salir y sobre todo que las familias no hagan trabajar a estos pequeños, no les hagan que vayan a una situación de mendicidad en las ciudades y que ellos estén seguros. Durante la jornada de concientización con las familias, los menores recibieron juguetes y kits de alimentos. El MIES brinda el debido acompañamiento a los grupos familiares para garantizar que se respeten los derechos de los niños y el cumplimiento de la corresponsabilidad. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. La pandemia por el COVID-19 motivó el aumento a escala nacional de casos de mendicidad vinculados directa e indirectamente al trabajo infantil. Este viernes se desarrolló en el sector de Carapungo, al norte de Quito, una jornada preventiva sobre las implicaciones de emplear a niños en actividades laborales. Es el sector quizás más comercial de Carapungo, en el norte de Quito. La viceministra de Trabajo, Sharian Moreno, encabezó la visita de las llamadas brigadas interinstitucionales, cuya misión es concienciar sobre lo ilegal y lo inconveniente para el desarrollo de los niños cuando son utilizados para actividades laborales. Jornada que se ejecutó con ocasión del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. La idea es justamente erradicar el trabajo infantil en nuestro país. Nosotros hemos realizado muchas inspecciones, muchas verificaciones por parte de nuestro proyecto de erradicación de trabajo infantil. Hemos trabajado con los gobiernos autónomos descentralizados con el objeto de que emitan ordenanzas que nos permitan a nosotros trabajar en políticas públicas. Las autoridades advierten que a escala nacional y en Quito especialmente hay aumento de casos de mendicidad vinculados directa e indirectamente a trabajo infantil por efecto de la pandemia de la COVID-19. Lo más común es ver a padres con sus hijos en actividades de comercio ambulante, por ejemplo. Para la Dirección Nacional de la Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes de INAPEN, esta realidad tiene sus puntualizaciones. El trabajo es muy complejo porque el adulto tiene la expectativa de que su hijo tiene que aportar, que su menor de edad tiene que aportar de alguna manera en el hogar. Pues la responsabilidad nuestra es hacerle saber al adulto que el niño tiene todo el derecho de estudiar, de llevar la vida de niño. Y el trabajo municipal enfatiza combatir esos y otros aspectos que se han presentado a lo largo de esta emergencia sanitaria. Bueno, como todos sabemos, dentro del distrito metropolitano sí es un grave problema el tema del trabajo infantil. Pero para ello, como le digo, es justamente el trabajo que estamos realizando de manera articulada con el gobierno central y también con el gobierno local. Acciones de prevención post-COVID que se desplegarán por todo el país con la intención de dar un paso más en el objetivo de erradicar el trabajo infantil. Javier Ceballos, Ecuador TV. Lo que se sube a las redes sociales está expuesto al mundo entero. Por ello, los padres de familia deben supervisar lo que publican sus hijos en la web, principalmente en la aplicación TikTok, en donde sus bailes y sus bromas pueden ser mal utilizados. La red social TikTok, una de las más descargadas durante la cuarentena a nivel mundial, muestra en 15 segundos bromas y videos divertidos. Pero también tiene su lado oscuro. Personas malintencionadas descargan el contenido de los jóvenes y lo suben a páginas web con fines sexuales. Al haber una cantidad de menores de 13 años muy grande, ha hecho que los pedófilos se fijen en esta red, convertida entonces en prácticamente una especie de catálogo. Expertos mencionan que la red social no brinda las garantías necesarias para que una persona menor de 13 años la descargue. Es como que nosotros les diéramos permiso para darles las llaves del carro a los 10 años y vaya, mijo, maneje. Pues, por supuesto que él posiblemente vaya a sufrir un accidente. Es lo mismo que va a ocurrir acá, porque los chicos no tienen la madurez necesaria. Conversamos con los hermanos Bustamante. Ellos son TikTokers con más de 4 millones de seguidores. Según nos comentaron sus padres, están siempre pendientes de todo el contenido que ellos publican en la red social. Mi mamá es la que nos ayuda bastante con el tema de grabación, también a elegir audios. Entonces es como que un trabajo de los audios, el control del contenido. Perfecto, ajá. La imagen en sí, el video, las tomas.
nos enfocamos siempre, es un trabajo entre todos, el ver si es que es bueno o malo. Pero esta red social no solo es peligrosa por la presencia de pedófilos, sino también por el bullying. Esos videos pueden venirse en su contra porque compañeros del colegio o de su entorno podrían utilizar para después producir algún tipo de ciberbullying, ¿no es cierto? Burlarse de ellos. Los hermanos Bustamante, por su parte, aconsejan subir contenido apropiado de su edad y sobre todo original. No suban así contenido, ay, hice esto porque quiero ganar seguidores, cosas malas. Nosotros llegamos a esto sin querer nada, nosotros queríamos simplemente divertirnos, divertir a la familia, terminamos divirtiendo a un público más amplio. Lo recomendable es que adultos no sean cómplices del uso indebido de las redes sociales y cuiden la integridad de sus hijos. Carla Arcentales, Ecuador TV. Revisamos otros temas. Cuenca mantiene el espíritu del Corpus Christi, una fiesta tradicional ecuatoriana. Además de las actividades religiosas, las ferias de dulces son parte del festejo que este año se realiza de manera virtual hasta el 18 de junio. El Corpus Christi es una fiesta religiosa que en Cuenca se celebra desde 1557. Es la época ideal para salir al centro histórico y disfrutar de paseos con la familia y amigos, además de comprar golosinas y probarlas mientras se comparte de bailes y eventos populares. Sin embargo, este año las celebraciones se adaptaron ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Hemos encontrado como alternativa para que la familia cuencana este año también disfrute de los tradicionales dulces de Corpus, hacer una feria virtual. Entre el 11 y 18 de junio, quienes fabrican los dulces exhibirán sus productos en la feria virtual Corpus Christi. Para ello se dispuso de un catálogo en línea, con el detalle de los dulces, el precio y el contacto del productor para compras directas. Este catálogo ustedes lo pueden encontrar en las páginas de Facebook de EDEQP y de Visit Cuenca S. Por ejemplo, Natalie Gómez Coello es una joven artesana que combinó su conocimiento con las recetas de la familia. Los tradicionales alfajores, frutas de leche condensada, suspiros, entre otros, son sus especialidades. Se ha creado esta plataforma virtual que nos ha ayudado a vender de otra forma los dulces a lo que estábamos acostumbrados y llegar incluso a otro mercado. Cuenta que los secretos de sus dulces tienen alrededor de 100 años de historia. Que la tía abuela de mi madre hacía los dulces de Corpus en un horno de leña. Ella le pasó las recetas a mi abuela, de ahí mi abuela a mi madre, y bueno, ahora yo los elaboro junto con mi madre. En cuanto al ámbito religioso, la Arquidiócesis Cuencana organizó celebraciones eucarísticas que se podrán seguir mediante la cuenta de Facebook. Olga Velasco, Ecuador TV. Y este domingo a nivel mundial se conmemora el Día del Donante de Sangre. Hasta el año anterior, la Cruz Roja Ecuatoriana registró 204.800 donantes voluntarios. Como consecuencia de esta emergencia sanitaria, todavía se mantiene el déficit de pintas pese a que en mayo hubo un incremento de donaciones respecto a abril. Marco Isurieta dona sangre de manera permanente. Para él, la emergencia sanitaria no ha sido obstáculo para cumplir con esta forma de proporcionar vida a alguien. Como él mismo dice, no se sabe cuándo uno mismo puede llegar a necesitar donaciones de sangre. Donar sangre es porque también es beneficioso para la salud de uno mismo. Me he informado según he leído las recomendaciones. Este domingo se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre. Según la Cruz Roja Ecuatoriana, en el 2019 se contabilizaron a escala nacional más de 204.000 donantes. Por la pandemia de la COVID-19, el flujo mensual de pintas donadas bajó de manera considerable. Marco Erdoiza, director técnico del Hemocentro de la Cruz Roja, explica, por ejemplo, que de un promedio por mes de 28.000 pintas de sangre, en abril solo se obtuvieron 2.700, en mayo subieron a 5.000 y para este mes se espera llegar a las 10.000 pintas. Detalla el procedimiento de donación en el contexto de la emergencia sanitaria. No pueden donar ninguna persona que se encuentre en general enferma. Pero en este caso del COVID, sí, si alguien está con tos, con decaimiento, con cualquier tipo de molestia, pues no puede donar. Además, quienes fueron portadores de coronavirus pueden donar su plasma. Pero eso es para los pacientes que ya contrajeron el COVID-19, que ya han pasado 14 días y son potenciales donantes de plasma para los pacientes que están todavía en los hospitales y que no se han logrado recuperar. Recuerde que pueden donar sangre los ciudadanos cuya edad se encuentre entre los 18 y 65 años, pesar más de 110 libras, no haberse realizado tatuajes o piercings al menos durante el último año y tener buen estado de salud en general.
Los hombres pueden donar sangre cada 3 meses y las mujeres cada 4. Javier Ceballos, Ecuador TV. Es momento de revisar las noticias internacionales. Cuba plantea estrictas medidas para reactivar el turismo, actividad principal de su economía. Los ciudadanos podrán desplazarse en el interior mientras la reapertura de las fronteras está prevista para el mes de agosto. De la importancia de la ciencia y no espectáculo. Someter a un test a cada visitante extranjero a su arribo y limitar sus contactos con los cubanos es la prudente estrategia del gobierno para abrir sus fronteras al turismo, el motor de su economía. El regreso a una nueva normalidad se realizará en 3 fases, al igual que en la mayoría de países. Por lo pronto, se mantiene la obligación de llevar mascarilla en sitios públicos. Nosotros creemos, y no quiero darlo por una cosa sentada, sino como un posible pronóstico, que a mediados de la semana que viene o principios de la siguiente podamos estar implementando esta etapa de recuperación. El plan consiste en permitir primero solo el ingreso al turismo nacional y luego, cuando se reabran las fronteras, recibir a los visitantes extranjeros en los hoteles con ofertas todo incluido, ubicados en Los Cayos, los pequeños islotes que bordean Cuba, para que los turistas no entren en contacto con la ciudadanía. Aunque la reapertura de fronteras urge en el país, esto no ocurrirá antes de agosto. Una medida que ya se refleja en el comercio y en el día a día, pues Cuba importa cerca del 80% de los productos que consume. Y a raíz de la pandemia y la falta de ingresos por la nulidad de turistas, el gobierno se ha visto obligado a reducir estas importaciones. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y le contamos que Francia enfrenta nuevas protestas, esta vez por parte de miembros de la policía que reclaman a las autoridades un mayor respaldo en el desarrollo de su trabajo. Miembros de la policía francesa salieron a las calles para exigir un mayor respaldo por parte de las autoridades. Aseguran sentirse abandonados y traicionados tras las declaraciones del ministro del Interior, Christophe Castaner, con respecto al accionar policial. Esto tras el fallecimiento de un ciudadano afroestadounidense a manos de un agente del orden. La policía francesa no es la policía estadounidense, hay que plantear preguntas legítimas. Después de varios meses de trabajo, la comisión ha podido darme sus conclusiones y he decidido tomar medidas, porque nadie debería arriesgar su vida durante un arresto. El funcionario también anunció sanciones en caso de sospechas probadas de comportamientos racistas y cambios en los métodos de detención. El método conocido como método de estrangulamiento será abandonado y ya no se enseñará en las escuelas de policía y gendarmería. Esta decisión fue rechazada completamente por los uniformados, pues consideran esta técnica sumamente necesaria al momento de una detención. Sujetar la cabeza es muy importante. No vamos a mantener a alguien en el suelo 8 minutos, solo el tiempo para esposarlo. Y hoy no tenemos una técnica alternativa para detener, así que habrá que explicarnos cómo hacerlo. Así, la policía pide no dudar de las acciones de los agentes y se mantiene en las calles para asegurar que no es racista. Coralía Pérez, Ecuador TV. Varias provincias del centro y sur de China se ven afectadas por las torrenciales lluvias que dejan fallecidos y 10 desaparecidos. 11 provincias de la región centro-sur de China se ven afectadas por las fuertes lluvias que se registran desde el pasado 2 de junio. Al menos 19 personas han muerto y 10 permanecen desaparecidas. Además, el Ministerio de Gestión de Emergencias del país asiático indicó que las intensas lluvias también forzaron el desplazamiento de unas 228.000 personas y entre inundaciones y corrimientos de tierras, unas 1.300 viviendas fueron destruidas. Adicionalmente, 110 ríos se desbordaron. La provincia meridional de Guangxi es una de las más afectadas, con 6 muertos, un desaparecido, 1.3 millones de afectados y 195.800 desplazados, según informó la agencia de noticias Xinhua. En la provincia de Hunan, en el centro-sur del país, al menos 13 personas perecieron a causa de desastres provocados por las precipitaciones, y en la vecina provincia de Guizhou se registraron al menos 8 desaparecidos, además de inundaciones y daños en unas 10.700 hectáreas de cultivos. Las previsiones meteorológicas indican que las lluvias persistirán a lo largo de esta semana en varias provincias del sur, centro, este y noroeste de China. Coralía Pérez, Ecuador TV. Aquí finalizamos la emisión estelar de Telediario, pero les recordamos que Ecuador TV les mantendrá informados todos los fines de semana. Desde mañana, sábado 13 de junio, usted podrá sintonizar Telediario a las 19 horas. Les esperamos que tengan todos una feliz noche y un excelente fin de semana.